Gracia y paz. Gracia y paz. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos los que ya empiezan a conectarse. Gracia y paz. Shalom, shalom para todos aquellos que tienen, ¿verdad?, la gracia de conectarse con nosotros en cada en vivo. Bendiciones. Shalom, shalom. Estamos en vivo y desde ya vamos entonces a iniciar para no hacer hacer extensa esta transmisión. Bendiciones del Eterno. A Wilda Basilis, de Centro Cristiano de Adoración. Bendiciones a Wilda. Bendiciones. El Centro Cristiano de Adoración. Bendiciones a Wilda. Hay un... Bien, perdonen, es que hay un delay, pero estamos perfectos. Vamos a seguir. Vamos a hablar del diablo. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a seguir con el Satanás de Job y Zacarías en otro acápite, pero permítame, porque hay un tema, y es que esta información que voy a dar, especialmente al final, voy a dar información histórica acerca de lo que es el diablo, y bendecimos a todos aquellos que ya están conectados, los que se van a conectar. Bendecimos a los Nicodemos y a los encubiertos, que hay que bendecirlo. Los amamos de una u otra manera. Así que vamos desde ya para que puedan. Así que ahí está. Perfecto, perfecto. Bien. Les prometo que Dios mediante, Hashem Adonai Elohim mediante, la semana próxima, si el Eterno nos lo permite, vamos a continuar con la saga. Lo de hoy continúa la semana próxima. Ahora, está pendiente la parte 2 y la parte 3 de Job y Zacarías. Hoy vamos a hablar del diablo, el diablo. Vamos a hablar del diablo, la doctrina teológica, porque muchas personas piensan que la doctrina que ellos profesan cayó del cielo. Y desde que tenía 10 años de edad, recuerdo que mi padre me entregó, me puso en las manos varias declaraciones de fe y varios catecismos, pero de eso hablaremos para que conozcan un poco la historia de cómo me formé en la palabra, de cómo me preparé en la palabra y lo que hoy es el producto de tantos años. Pero vamos a entrar en materia. Bien, me protestaron ayer, o mejor dicho, algunos escribieron que querían material en español, y con el permiso de los que no les gusta que se muestren diapositivas, yo quiero sugerir alguna literatura en PowerPoint. Quiero también expresar las palabras del doctor Otto Kaiser, exégeta, lingüista, intérprete del Antiguo Testamento en Alemania, allá en el año 1962, el 30 de agosto, cuando dijo: de manera honesta, santa, justa, íntegra y sincera, repito, que la famosa historia del origen del diablo, Satanás, no se encuentra en la Biblia. Lo voy a repetir. Doctor Otto Kaiser, PhD, exégeta
lingüista e intérprete del Antiguo Testamento allá en Alemania, en agosto 30 del año 1962, expresó las palabras de manera honesta, santa, justa, íntegra y sincera. Repito que la famosa historia del origen del diablo, Satanás, no se encuentra en la Biblia, así como no se encuentra el origen de los demonios. Pero vamos a presentar, yo quiero compartir con ustedes aquí está, vamos a compartir. Mira ahí está. Ahí tenemos el diablo, Satanás, la doctrina teológica, y ponemos segunda parte porque ayer vimos la primera parte. Esta saga continúa. Les recuerdo que ya en nuestro canal de YouTube, años atrás, hicimos 6 videos acerca de Isaías 14 y Ezequiel 28. Miren, vamos a sugerir libros. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Isaías 45, 6 y 7. Isaías capítulo 45, 6 y 7. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Yahvé, y ninguno más que yo, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Oiga eso, hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahvé soy el que hago todo esto. Bien, miren, el primer libro que quiero recomendar antes de la exponencia es este libro del doctor Ariel Álvarez Valdés, argentino, biblista, exégeta, escritor. ¿Cuál es el origen del diablo? Que contiene 19 preguntas más sobre la Biblia. De editorial Verbo Divino. ¿Cuál es el origen del diablo? Del doctor Ariel Álvarez Valdés, en español, para complacer a aquellos que nos pidieron, perdón, literatura en español. Ahí está. ¿Cuál es el origen del diablo? Del doctor Ariel Álvarez Valdés. ¿Ah? Ahí, segundo libro, ¿por qué Dios permite los males y la muerte? También de editorial Verbo Divino y del doctor Ariel Álvarez Valdés. ¿Por qué Dios permite los males y la muerte? Con 19 preguntas más, al igual que el anterior. ¿Ah? Recuerden el anterior. ¿Cuál es el origen del diablo? ¿Por qué Dios permite los males y la muerte? Un tercer libro recomendado, El diablo y su existencia como problema, de Herbert Hart. El diablo y su existencia como problema, de Herbert Hart. Un cuarto libro, también del mismo autor, El problema del mal, de Herbert Hart. Todos los libros, tanto en las bibliografías que publico, hago esta aclaración, como los que recomiendo, están en nuestro poder. No hay un solo libro, oiga esto, no existe un solo libro que recomendemos que no lo hayamos leído previamente y estudiado, y más de una vez. Herbert Hart, otra vez, con El problema del mal. Anteriormente, el mismo autor, El diablo, su existencia como problema. Si usted lo tiene en PDF, lo puede poner ahí en uno de los comentarios. Por favor, déjenos sus comentarios, comente. Queremos escuchar su opinión. Su opinión. Recuerden que una cosa es la verdad y otra cosa es la opinión.
Bien, vamos allá. Seguimos. Ya hemos presentado, ¿verdad? El diablo, su existencia como problema. El otro libro, El problema del mal, de Herbert Hart. El quinto libro del mismo autor. Perdón, hubo un error ahí, pero es El diablo, un fantasma. El diablo, un fantasma. Ahí está, lo pueden ver. El diablo, un fantasma. También del mismo autor. Miren, hay un libro que aunque esté en inglés y no está traducido al español, yo tengo la serie completa de The Anchor Bible. Completa, completita. Miren, Ageo y Zacarías en inglés, aquellos que puedan leer inglés o aquellos que tengan la nueva versión del chat GPT poderosa, te traduce todo. Si quieres, si no entiendes inglés, no lees inglés, te recomiendo Ageo y Zacarías, y hay una versión del chat GPT, hay una gratis, hay otra que paga 20 o 25 dólares, dependiendo de lo que usted quiera, que le traduce todo. Bendiciones a la doctora, pastora Idequel, el café. Amados, esto se bebió en el huerto del Edén. La primera bebida que bebió Adán y Eva, jugando. Bien, ahí está. Ageo y Zacarías. Es una serie. Este es en la parte 1 de Ageo y Zacarías, del 1 al 8, perdón. Zacarías del 1 al 8. De Anchor Bibles, de Carol Myers y Eric Myers. Bien. Otro libro que recomiendo es Historia y Hermenéutica en inglés, de T. Clark, por Murray Wright. Y otro, perdónenme que eso está en inglés, pero los recomiendo porque son buenos. El origen de Satán, como los cristianos, oiga bien, demonizaron judíos, paganos y heréticos, de Elaine Pagers. De Elaine Pagers. Ese es un... Ustedes saben quién está rondando. Ahora hay dos aquí. Pero hay que... Esto es en vivo. Bien, vamos a seguir. Vamos a parar la... Ahí está, paro ahí. Eso es. Ok, ahora mismo, ok, perfecto. Perfecto. Bien, miren. Miren, amados. Después de darle esta literatura, es bueno que sepamos que todo lo que se ha dicho acerca del diablo Satanás son historias legendarias que se encuentran en los llamados libros apócrifos. Libros apócrifos, los cuales cuentan tres historias distintas sobre el pecado del diablo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay tres historias? ¿Cuál de estas tres es la que las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas han aceptado en sus enseñanzas? Miren, existen tres leyendas. La primera leyenda que existe sobre el origen del diablo se compuso hacia el año 200 antes de Cristo, en una narración basada en el libro apócrifo llamado el primer libro de Enoch, y es la primera leyenda que existe sobre el origen del diablo. Ojo, recordemos que el término apócrifo es posterior y tardío, y que se les llamó así a aquellos textos que nunca formaron parte del canon de las Sagradas Escrituras. Ahora, esos libros apócrifos recopilan un total de tres historias diferentes sobre el origen del diablo, y ya mencionamos la primera. Recordemos, la primera leyenda surgió hacia el año 200 antes de Cristo en una narración basada
en el libro apócrifo llamado el primer libro de Enoch, y es la primera leyenda que existe sobre el origen del diablo. Ahora, ¿qué pasa con el primer libro de Enoch? Que el primer libro de Enoch relata que al principio de la humanidad un total de 200 ángeles, un total de 200 ángeles guiados por el ángel Semayasa, jefe supremo de los vigilantes, se sintieron atraídos por la belleza de las mujeres de la tierra. ¿Y qué pasó? Que los mismos bajaron y se unieron a ellas. Y aquellas mujeres engendraron un total de 3,000 hijos. Oiga esto, 3,000 hijos que no fueron niños normales, sino gigantes de enormes dimensiones. ¿Y qué pasó? Que los gigantes, luego de devorar la comida de la tierra, empezaron a devorar a los seres humanos, los cuales, desesperados, angustiados, ansiosos, suplicaron a Dios que los ayudara. Entonces, Dios, el Eterno, envió 3 ángeles. ¿Y cuáles fueron? Envió a Miguel, envió a Rafael, envió a Uriel. Sí, oraron, pidieron, clamaron, y Dios les envió a 3 ángeles, Uriel, Rafael y Miguel, que apresaron a Semayasa, jefe de los vigilantes, pero también apresaron a todos sus espíritus rebeldes y los encerraron en una oscura prisión bajo lo más profundo de la tierra, en donde se encuentran todavía hasta el día del juicio final. ¿Y qué va a pasar? Que ese día del juicio final, según este libro apócrifo de Enoch, serán ellos juzgados y arrojados para siempre al lago que arde con fuego y azufre, junto con los demás hombres pecadores que no se arrepintieron. Esto tuvo graves consecuencias, porque pasado este episodio en la tierra quedaron graves consecuencias de ese caos, porque después que los gigantes desaparecieron, sus espíritus permanecieron en el mundo hasta el día de hoy, vagando y provocando pestes, enfermedades, dolencias, desastres, accidentes, catástrofes, dolores, enfermedades, síndromes, signos y síntomas, diversas dolencias. Y dijeron, estos son los demonios. Esta leyenda historieta, se volvió muy popular, a la gente le gustó, y más tarde fue recogida en otros libros que también eran apócrifos, como el libro de los jubileos. Sí, el libro de los jubileos del año 150 antes de Cristo. También en el libro El Testamento de los 12 Patriarcas del año 40 antes de Cristo. Pero también en el segundo libro de Baruch del año 100 después de Cristo. ¿Qué pasó? Que ciertas capas del judaísmo no le gustó este relato, porque la teología es progresiva, hay controversias, hay opiniones. En teología, oiga, hablar de una sola interpretación es problemático, porque cada quien que les pone dice tener la verdad verdadera, cada quien que les pone dice tener la verdad absoluta. Ahora, toda verdad, como usted quiera llamarle, verdad absoluta o verdad verdadera, tiene que pasar por un proceso. Me he tomado el cuidado
de investigar acerca de la verdad en cuanto a la terminología teológica, histórico y filosófica. Y estamos avanzando. Entonces, ciertas capas del judaísmo no les gustó este relato. Y los mismos pensaron que era indecoroso, que no era prudente imaginar un pecado sexual para los ángeles. Perdón. ¿Y por qué, doctor Paulino? Porque eran seres espirituales, por lo que había que buscar una falta que se adecuara mejor a la naturaleza de ellos. Por esa razón, los sabios judíos enseñaban que uno de los pecados más destructivos, dañinos, perjudiciales, desastrosos y muy difíciles de controlar, sí, de controlar, era la envidia. Y les digo que la envidia no solamente se encuentra en el mundo. No, la envidia no solo está en el mundo. Hay personas que piensan que cuando vienen a Cristo o entran a una iglesia no van a encontrar ningún problema humano. Señores, señores, aquí es que más claro se ve. Aquí es que más claro se patentiza y se vive en carne propia el pecado de la envidia. ¿Y dónde encontramos citas bíblicas? Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque ellos consideraban que la envidia era algo irresistible. Por eso, en Proverbios 14:30 nos dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Ahora, siguiendo la secuencia, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó entonces? Que cambiaron el pecado de Satanás y cambiaron el pecado de los ángeles también, junto con Satanás. Sí, como la historia no convenció, cambiaron el pecado de Satanás y de sus ángeles. ¿Por qué? Que ellos, en su mentalidad arcaica, se imaginaron que el pecado de Satanás y de sus ángeles fue la envidia. ¿Y qué produjo esto? Que más tarde, en el siglo II antes de Cristo, siguiendo esta misma línea, apareció una segunda versión. Ya vi la primera versión. Ahora aparece una segunda versión de la caída de estos ángeles, la cual se encuentra en el libro apócrifo conocido como La vida de Adán y Eva, Adán y Eve, del año 100 antes de Cristo. ¿Y qué pasó? Bueno, que esta otra leyenda, estimados y estimadas, esta historieta cuenta que el hombre creado a imagen de Dios en cierta ocasión convocó a todos los ángeles del cielo y les exigió que adoraran su imagen divina que estaba en Adán. Por eso hay mucha gente diciendo por ahí que Adán se convirtió en Satanás. Por favor, por favor, por favor. El arcángel Miguel y su séquito de ángeles le obedecieron. Sin embargo, Satanás, por envidia, rivalidad, celos y resentimientos, se negó a hacerlo, pues consideraba que él había sido creado antes que Adán y por lo tanto tenía una jerarquía mayor, más grande y superior a la de Adán. En aquel episodio, oiga esto, la tercera parte de los ángeles estaban con Satanás y también imitaron su actitud, su conducta, su negativa, y como castigo fueron expulsados del cielo. Eso ya ustedes saben de dónde fulanito sacó la revelación aquella.
porque la gente piensa que revelación es algo nuevo, algo que no, revelación es algo que ya yo conozco y que se me está dando ahora en otra versión mejorada, más ampliada, reformada, transformada. Pero hay muchos que andan, ay, que fulano no tiene revelación. Por favor, déjese de hablar disparates, déjese de hablar sandeces, deje de hablar cosas absurdas. Estudie, prepárese, documentese y deje de estar repitiendo como papagayo lo que oyó de otro por televisión. Entonces, ¿qué pasa? Sencillo, que aquel episodio donde la tercera parte de los ángeles estaba con Satanás y también imitaron su negativa, como castigo, el Eterno los expulsó del cielo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que esta nueva versión tenía tres ventajas. Esta nueva versión tenía tres ventajas sobre la anterior. ¿Cuáles son esas ventajas? Primero, que el pecado mencionado encajaba perfectamente y mucho mejor con la naturaleza espiritual de Satanás. Segundo, que ubicaba el origen de Satanás mucho mejor cronológicamente, pues la versión anterior lo situaba ¿dónde? En los tiempos de Noé y el diluvio. Sí, en los tiempos de Noé y el diluvio, es decir, muy tarde. Mientras que esta versión lo situaba en tiempos de Adán y Eva, al comienzo de la creación. Y la tercera ventaja era que explicaba algo que siempre intrigó a los israelitas. ¿Por qué Satanás se empeñaba tanto en tentar a los hombres? Recuerde que la idea de Satanás en el mundo israelita, en el mundo judío, es una teología tardía. Por eso hay discrepancia en Samuel y en Crónicas acerca de quién hizo el censo. Eso lo explicaré con lujo de detalles la semana próxima. Entonces, esta tercera versión, sí, que están escribiendo ahí, porque uno dice que fue Yahvé que incitó a David para el censo y otro dice que fue Satán. ¿A quién usted le cree? Si la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es inerrante. Hay dos versiones. Entonces, lo tercero explicaba algo que siempre intrigó a los israelitas. ¿Por qué Satanás se empeñaba tanto en tentar a los hombres? Según esta versión, se debe a que cuando fue expulsado del cielo, perdió todos sus privilegios y favores, mientras que Adán continuó disfrutando de felicidad, de alegría en el paraíso. Por eso, lleno de envidia, de celos, de rabia, de coraje, buscó hacerlo desobedecer a Dios. ¿Para qué? Para acarrearle la misma condena que pesa sobre él y desde entonces busca también perder a todos los hombres. ¿Qué pasó entonces después? Que la iglesia, en la historia de la iglesia, obligatoriamente tuvieron que cambiar el pecado. Tuvieron que cambiarlo. Entonces, siglos después, la tradición cristiana abandona la explicación sexual del origen del diablo, a pesar de ser la única mencionada en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó? Que retomó de nuevo la del pecado de soberbia. Pecado de soberbia. Pecado que no solamente está en el mundo. Cójame la seña. Pecado que no solamente está en el mundo. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo seguimos viendo porque somos seres humanos. No existen querubines. Oiga bien, cuando digo que no existen querubines, me refiero a que aquí en la tierra nadie es un super querubín. Oiga bien, ningún hombre
llámese como se llame, apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, o querubín o patriarca, porque ahora ahí hay unos cuantos que son patriarca apóstoles, por favor. El pecado de soberbia. Hay algunos que están ofreciendo porque su cobertura es mejor que la de todo el mundo. Por favor, pecado de soberbia, presunción, egolatría, narcisismo. Y como yo no ando buscando púlpito, pecado de soberbia, egolatría, presunción, narcisismo, megalomanía, síndrome de Nabucodonosor. Juégatela, Paulino, juégatela, Paulino, juégatela. Pecado de soberbia. Llamar que mi cobertura es la mejor. Por favor, por favor. ¿Quién ha dicho eso? Eso es antibíblico, eso es herejía. Entonces, la iglesia en la tradición cristiana todo retomó de nuevo el pecado de soberbia. Y esta idea pasó a los manuales doctrinales, catecismos y manuales de enseñanzas. Y desde el catecismo del Concilio de Trento hasta el catecismo de San Pío X del año 1973 se enseñaron, señores, 6 puntos que usted debe conocer. ¿Cuáles son esos 6 puntos, doctor Paulino? Número 1, que Dios creó a los ángeles antes de crear al hombre. Número 2, que los ángeles todos eran buenos y con espléndidas cualidades. Número 3, que Dios los sometió a una prueba que algunos superaron, los ángeles buenos, y otros no, debido a su soberbia. Número 4, que estos ángeles fueron expulsados del cielo y arrojados al infierno. Y son aquellos que nosotros hoy le decimos Satanás y sus demonios. Claro, lo voy a decir aquí responsablemente. Pablo habla de 3 Satanás. Ya la semana próxima usted lo va a ver lingüísticamente, filológicamente, exegéticamente. Parece que es el mismo. Hay uno que él dice, a ustedes, a ellos se los entrego a Satanás. Usted sabe lo que es un hombre de Dios entregando a Satanás, otro hombre de Dios. Por favor, hay que tener entendimiento para saber qué es lo que el autor te está transmitiendo, qué es lo que el autor quiere transmitirte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La cuarta idea o la quinta idea, que esos ángeles, demonios, junto con Satanás, desde ese momento se volvieron enemigos de Dios y de los hombres. ¿Y qué ocurre? Que la sexta idea es que los demonios tratan de empujar a los hombres al pecado para arrastrarlos con ellos a los castigos del infierno. Ahora, sigue evolucionando. Recuerden que estoy resumiendo. Continúa la semana próxima. Había que reducir la enseñanza de Satanás. Había que reducir porque estaba muy larga. Entonces, ¿qué pasa? Que para el año 1993 la Iglesia Católica publica un nuevo catecismo donde reduce, resume y sintetiza la enseñanza teológica de Satanás. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, ellos dijeron, Satanás y los demonios eran ángeles buenos creados por Dios, que por su propia voluntad pecaron y se hicieron malos. Su pecado fue el que se menciona en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, es decir, el pecado sexual, que fue la primera versión, ¿se acuerdan? Pero al pecar Satanás y los ángeles quisieron ser como dioses, es decir, fue el pecado de soberbia, tercera versión. Desde entonces Satanás, por envidia, intenta hacer que el hombre desobedezca a Dios. Es decir, su pecado fue el de la envidia, segunda versión. O sea, que las 3 versiones están resumidas en ese catecismo del año 93 de la Iglesia Católica.
Ahora, ¿qué ocurre? Que el nuevo catecismo de la Iglesia Católica de Roma, dicho sea de paso, todas las iglesias evangélicas, no importa la denominación, provienen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No importa qué concilio, denominación, ahí está su raíz. Y en otro video voy a explicar las divisiones desde la época de la post-reforma hasta nuestros días, cómo surgen los concilios, cómo surgen las denominaciones. Por eso cuando oí y escuché hablar de teología pentecostal, se me erizaron los pelos. Yo digo, ¿quién dijo eso? Si los pentecostales nunca. Yo recuerdo que mi padre, toda la teología, era bautista. Bautista. ¿Cuándo? No, porque los pentecostales, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido de aquí, de allí, de aquí, de allí. Hemos hecho una mezcolanza y nadie puede decir que es falso. Entonces, volviendo al punto, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica de Roma, con asiento en la Ciudad del Vaticano, no se puso de acuerdo y alude a los 3 relatos apócrifos sobre el origen de Satanás y los demonios. Bien, quiero presentarle algo. Miren, hay un concilio llamado el Primer Concilio de Braga, Portugal, celebrado julio 5 al 11 del año 551. Perdón, 561. Primer Concilio de Braga, Portugal, celebrado desde julio 5 al 11 del año 561. Y comparto pantalla porque quiero que présteme su atención, porque lo que voy a mostrarles es bien importante. Ahí está. Miren. Miren aquí. En ese concilio se tomaron las ideas de Evagrio Póntico y Basil el Grande de Cesarea, de julio 5 al 11 del año 561, en Portugal. Oiga bien. Y ellos, definiendo la espiritualidad cristiana y tomando las ideas de estos dos, oiga lo que ellos dijeron. Oiga bien, estamos hablando de Evagrio Póntico, que fue influenciado por el obispo Basil el Grande. Ahí están las figuras. Basilio el Grande de Cesarea, durante más de 2 años de estudio acerca de las fuerzas del mal, elabora el siguiente postulado en los montes Athos, Macedonia Central, norte de Grecia. Mire lo que él dice. Mire lo que él dice. Si alguno dice que el diablo no fue primero un ángel bueno lleno de luz, hecho por Dios, y que su naturaleza no fue obra de Dios, sino que dice que emergió de las tinieblas y que no tiene autor alguno de sí, sino que él mismo es el principio y la sustancia del mal, sea anatema. Hello. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, sencillo, que estas palabras fueron tomadas y copiadas literalmente en el primer concilio de Braga, Portugal. Repito, que se celebró del 5 al 11 de julio del año 561, el cual fue convocado por el Papa Católico Romano Juan III a las 10 de la mañana, en donde se estableció por unanimidad lo siguiente. Comparto pantalla con ustedes. Miren lo que dijeron. Para simplificar y unificar. Léalo ahí conmigo. Para simplificar y unificar las entidades del mal en las escrituras y facilitar el estudio teológico y sagrado de las mismas sin mayores complicaciones teológicas, establecemos que Satanás, el diablo, la estrella de la mañana, de la aurora, Lucifer, Asmodeo, Lilith, Abadón, Apolión, Belzebú, el querubín grande y protector mencionado en Ezequiel 28, el lucero hijo de la mañana, el serafín de Isaías 14, la serpiente de Génesis
Belial, que se menciona, que Pablo lo menciona, el maligno, el tentador, el enemigo, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el padre de mentira, el príncipe de la potestad del aire. El acusador de los hermanos, el hombre fuerte, ay, ese hombre fuerte que le ha dado comida a muchos marrulleros que dan cursos del hombre fuerte, el hombre fuerte que no se sabe quién es que lo desata los lunes y los martes, porque el domingo y los sábados y los fines de semana y en los congresos lo viven atando. Y los símbolos de Satanás, que son serpiente, dragón y ángel de luz, y cualquier espíritu poderoso que aparezca a posteriori es el mismo príncipe y jefe de las tinieblas y las fuerzas del mal y la oscuridad, y serán estudiados siempre como uno solo, como una sola entidad. Escucha esto, y no como diferentes entidades del mal. Si alguno niega esto, desde ahora sea anatema. Primer concilio de Braga, Portugal, del año 561. Amados, detengo la pantalla, no quiero hacer largo esto. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Espere la próxima semana. Ore por nosotros, porque los ataques no son chiquitos. No lo puedo expresar por aquí, pero los ataques han venido de todas las dimensiones. Pero creemos en la oración, creemos en la fortaleza del Espíritu Santo, creemos que el Padre, en la encomienda del llamamiento que nos ha hecho y en el diseño que tenemos, vamos a seguir con la ayuda de Él y la fortaleza del Espíritu Santo. Sí, proclamando estas verdades, proclamando la verdad que hace libre. Pedimos la oración de forma sincera. Aquellos que nos aman, pedimos la oración. Si eres con nosotros, ¿quién contra vosotros? Gracia y paz, gracia y paz. Shalom, shalom.